Muy buenas, es un placer saludarles. Sean bienvenidos a su programa, ¿verdad?, de Conversando con el Chef Saúl Macedo desde mi hermosa Ceibita la Bella, la novia de Honduras, en el centro, en el ombligo de Centroamérica, Honduras. Desde un lugar, ¿verdad?, que podemos decir que es rico en cuanto a turismo y su gente. Un lugar pues muy hermoso. Donde tenemos demostrado lo que es la calidad de personas. Desde ese lugar tengo el placer también de recibir nuevamente hoy a un gran profesional, ¿verdad?, a un gran amigo, como un hermano, lo que es el chef Wilmer José Zambrano Gil, ¿verdad?, que desde este momento pues está conectado desde el estado de Aragua al norte centro en Venezuela, ¿verdad?, de la cual pues es especialista en cocinas ancestrales, basada en investigación gastronómica para recuperar tradiciones, platillos e historia, sin mencionar, ¿verdad?, el hecho de que tiene la especialidad en cocina española, entre otros, y totalmente lo que es cocina de vanguardia. Cabe destacar de que es una gran oportunidad el tenerlo en este conversatorio, porque también es de gran impacto por el hecho de que viene de una familia que hoy en día pues se destaca mucho en el ámbito gastronómico. Seas muy bienvenido, mi chef, amigo y hermano Wilmer Zambrano. Muchísimas gracias, Saúl. Sí, gracias por la invitación. Bueno, mira, a mí siempre me llamó la atención la cocina. Siempre desde pequeño pues me llamó la atención. Sin embargo, la época pues en la cual yo terminé mis estudios de bachiller, Venezuela, o el estilo de Venezuela era un estilo de que todo el mundo tenía que ser profesional, todo el mundo tenía que ser universitario, y pues para la época cocina, todavía aquí en Venezuela, cocina se considera un oficio, no una profesión. Y decirle a mi padre que quería estudiar cocina era así como que muerte súbita para mí, ¿no? Empecé a estudiar ingeniería. Sí. Okay. De hecho, yo quiero estudiar, hay una institución que se llama 15, que es un instituto de alguna manera que te enseña la parte técnica. ¿Okay? Y antes de estudiar cosas paralelas a cocina, quería estudiar ahí porque ahí se estudia tanto cocina como mi hobby, porque es decir, primero, yo estudié Caracas, la capital, me vine a estudiar a Maracay, a Aragua, y como estaba recién aislado, pues no tenía esa supervisión directa. A escondidas de mis padres empecé a estudiar en el INTE, el Instituto Técnico, que era del Estado. Empecé a estudiar todo lo que fue primero electricidad, terminé electricidad, pues ya no había más cursos que estudiar en electricidad, y empecé con cocina, me llamó muchísimo la atención. Bueno, paralelo terminé la universidad, siempre llevé cocina como ese punto guardado, y bueno, paralelo a mi trabajo como ingeniero, empecé a trabajar la parte de catering, eventos, casualmente pues las mismas empresas en las cuales hacíamos servicios a nivel industrial, se les ofrece el servicio de catering, que lo manejaba Norma. En este caso, bueno, o sea, eventos, estamos hablando de eventos corporativos, almuerzos, cenas, de repente agasajos para los planes vacacionales, día del padre, día de la madre, almuerzos institucionales, etcétera, etcétera, y bueno, por allí los planes terminan. Acá pues la crisis del país no está muy fácil. Un tiempo en que aquí las mafias pues no dejaban trabajar, lamentablemente aquí de una manera llamado por esta gente a extorsión, no me quise dejar extorsionar, me fui del país, estuve en Panamá, mi hermano se quiso ir,
Y bueno, paralelo a eso ya habíamos abierto como una escuelita. La escuela básicamente la habíamos formado como no es nada en inglés, sino más bien algo como uno para distracción, uno como de alguna manera hacer generar un plan o generar de alguna manera algo a nivel social para ayudar a la gente. Estuve aproximadamente como 6 meses en Panamá, lamentablemente no me fue bien, regreso. Evidentemente no quería trabajar en ingeniería por el tema de esta gente, de estas mafias, y pues me empecé a buscar a la escuela. Empezamos de alguna manera, generamos alianzas, pusimos una alianza con la Universidad Central de Venezuela, paralelo a la ingeniería. De un momento que tenía mucho nivel de estrés y me mandaron a hacer una actividad fuera de mis actividades comunes. Pues. Estaba haciendo, me acuerdo yo, una maestría, hacer otra actividad, entonces allí empecé como a especializarme un poquito más en los cursos, a cursos un poco más ya conocía la parte básica, por supuesto, pero cursos más orientados hacia la profesionalización, ¿verdad? Tenía problemas a nivel de estrés, ¿okay? Y me mandaron a hacer una actividad con él. Yo dije, bueno, yo estoy estudiando, me dijeron, no, tienes que hacer una actividad fuera de tu rutina. Y bueno, retomé la cocina, ¿okay? Empecé estudiando cerca de mi casa, terminé aquí, luego empecé a como especializarme, ¿okay? Empecé a hacer diplomados en varios espacios, estuve en la Universidad Simón Bolívar, Universidad Metropolitana, terminé en la Universidad Central haciendo un curso que se llama Maestros en Artes Culinarias, un interesado de estudios allí, una buena especialización, y él de verdad que se podía decir la profesionalización del oficio. Y en paralelo pues empezamos a trabajar con la escuela de cocina. De alguna manera pues ya yo había pasado por varias escuelas, había visto parte de lo que era la deficiencia que había a nivel educativo, y pues traté como de alguna manera buscar la forma de ver esa falla y pues mejorarla, pues que la idea de formar no es una, o sea, aunque tengas una escuela y sea un negocio, creo que la prioridad del negocio no es generar dinero, sino formar. Tiene mucha fortaleza, ¿verdad? En cuanto a la organización, en cuanto al plan de estudio, al pensum, ha sido algo muy ventajoso las observaciones que tú hiciste en cuanto a las debilidades del sistema, ¿verdad? Es muy válido realmente, porque ustedes se enfocaron en todo aquello que estaba débil dentro de la misma competencia, y ustedes pues estratégicamente sacaron mucho beneficio como instructores y como institución, como academia. Bueno, mira, realmente siempre, desde que tengo mucho la razón, o desde que estoy en el ámbito laboral, siempre tratamos de hacer todo lo mejor posible. Una de las cosas que me gustó mucho de la gastronomía era que me relajaba mucho. O sea, no tenía el estrés, quizás la presión en una empresa, aunque la cocina es mucho estrés, ¿no? Sí. Pero no era ese estrés de repente que el proyecto viene, los materiales, quizás de repente estar atendiendo obreros de repente que tenían ya de alguna manera vicios, es un poco complicado de manejar. La cocina es muy relajada, o sea, la cocina es un medio en el cual yo me meto y después que termino me doy cuenta que pasaron 7, 8, 10 horas, vemos resultados. ¿Qué otra cosa? La satisfacción. Normalmente a nivel de ingeniería tú entregas un proyecto y está bien, en cocina no, en cocina la gente te genera un reconocimiento, ¿sabes? Cuando la gente le gusta algo, te reconoce, te admira, y de alguna manera pues eso te hace sentir bien como persona. Ojo, siempre teniendo los pies sobre la tierra. Sí. Hay personas que le dicen 2 o 3 cosas que sienten los dioses del Olimpo, y creo que eso no es la idea tampoco. Sí. De hecho, una de las cosas, o uno de los errores que considero yo que hay acá en el país, es que hay muchos espacios donde generan formación, pero te dicen gradúese como chef internacional en 3 meses. Chef es una palabra que significa jefe.
Sí. Nadie estudia para ser jefe. Y en 3 meses no creo que tú puedas tener la destreza, por muy bueno que sea, ¿verdad?, en manejar y dirigir una cosa. Entonces, a veces esas ofertas engañosas lo que hace es frustrar a los muchachos, porque salen a la calle pensando que ellos son chefs, pensando en que son, por decirlo de alguna forma, la cereza del pastel, sí. Y cuando llegan a un restaurante se estrellan de frente, y eso de alguna manera les genera traumas, o simplemente no, mira, yo me frustro porque yo quería hacer esto y no pude. Entonces, eso es parte de lo que nosotros buscamos dentro de nuestros espacios. Tratar de darte toda la mayor instrucción posible, el mayor conocimiento, que vivas la experiencia, que aprendas. Es preferible, como yo digo a mis alumnos, que metas la pata aquí y que aquí nosotros corregimos, vemos cuál fue el error y salimos adelante, a que tú estés en un espacio donde estás trabajando, tienes que comenzar a esperar y metas la pata. Entonces, de verdad que siempre la cocina pues me ha hecho sentir en un como especial, por decirlo de alguna forma. La verdad que me siento muy cómodo dentro de lo que es la cocina, a pesar de bueno, todo el cansancio, el calor, las vicisitudes, porque bueno, estar en una cocina no es fácil, el tiempo de pie, la presión, el calor, los cambios, los choques de temperatura, pero de verdad que me gusta. Es un mundo que, a pesar de todo el estrés, a pesar de toda la presión, es un mundo igual, pues me siento como pez en el agua. ¿Cuál fue aquello que tú dijiste, lo veo injusto, o esto es lo que yo deseo y no recibo? ¿Qué me podrías decir sobre eso en el momento cuando tú aún eras alguien empírico en la cocina? Bueno, mira, te vas a reír, pero cuando yo no sabía cocinar, siempre de joven, pues mi casa, la que cocinaba era mi mamá. ¿Se te quemaba el agua entonces? Se me quemaba el agua. Sabes que cuando me voy a estudiar en la universidad, ahí sí me tocó defenderme y yo no sabía cocinar. Entonces, claro, los primeros meses a mí me dieron una tarjeta de crédito, recuerdo, y yo compraba comida. El primer mes me advirtieron, no le hice caso, el segundo mes me amenazaron, el tercer mes me quitaron la tarjeta. Entonces, pues nada, hacía mercado y yo hablaba con muchachos que habían comido la residencia, bueno, tú cocinas y yo pongo la comida, no me alcanzaba. Entonces, al final, pues, o sea, o cocinaba o cocinaba, no me costaba de otro. Y a mí me da mucha risa, porque donde yo vivía me decían que yo era el rey de la zambumbia. ¿Sabes lo que es zambumbia? No. Zambumbia es una mezcolanza de comida que se le dan a los presos. Imagínate, todo lo que tú veas lo metes en una olla, lo mezclas y eso es lo que comí. Imagínate. Y era comiquísimo, todos me echaban broma, ¿no?, con eso. Paralelo, bueno, ya en la universidad que empecé a estudiar, pues me empezó a gustar. Y de alguna manera, tengo cosas que me gustan muchísimo. ¿Qué no me gusta? La vieja guardia. ¿Por qué? Porque la vieja guardia es las personas que te quieren gritar, creen que todo se soluciona a punta de gritos, que ellos son los únicos que tienen la razón y ustedes calladitos, etc. Yo lo viví mucho, inclusive hasta después de grande, ya todavía estudiando, consigues profesores de la vieja guardia, y pues al final aprendí a ser muy inteligente, porque había gente, por lo menos el último donde yo estudié, en la UCD, fue el tiempo más largo, los que eran muy fuertes de carácter, y todo el mundo les tenía miedo, ¿sabes? ¿Por qué le van a tener miedo? O sea, si tú tienes una razón, y le disculpe, con toda la educación del mundo, perdón, que usted esté equivocado por esto, y esto. Ellos se molestaban, pegaban con ellos, al final del día, tiene razón, Zambrano, disculpe. Pero tienes que enseñar a la gente. Y de la misma manera, si a mí no me gusta que me griten, yo no voy a gritarle. ¿Por qué? Porque yo puedo entender, imagínate, si tú tienes una presión en un restaurante, en una cocina, y aparte de eso te van a estar gritando, te van a estar diciendo 4.000 insultos, mira, o sea, la sesión de trabajo va a ser muy incómoda y horrible. Entonces es preferible ser gente, explicarle a las personas con mucha educación, si estás cometiendo un error, no, mire, esto es así por esto y esto, o sea, simplemente ven, acércate acá, mira, estás cometiendo un error aquí, esto no lo puedes hacer. Si hay una sanción, se aplica la sanción, pero no tienes que ni gritar, ni maltratar.
¿Ok? ¿Por qué? Porque todos somos seres humanos y todos merecemos respeto. Hay personas que tienen más facilidades que otras, hay personas que son más diestras en unas cosas que otras, y a ti como jefe, en este caso en una cocina, te queda el saber cuáles son las fortalezas, cuáles son las habilidades de tu equipo y trabajar. En un principio, si estás abollado, estás full en el servicio, deja a las personas en el área de fortaleza. Cuando estés un poco más suave en el servicio, agarra a las personas y pones a trabajar en sus habilidades para que se conviertan en fortaleza. Creo que esa es de alguna manera la mejor forma de poder llevar un espacio gastronómico. Y es algo que aquí todavía la gente no lo ha entendido. O sea, algo que por ejemplo yo veo con mis estudiantes. Hay estudiantes que son muy buenos en póster. Y cuando tú ves, lo que menos necesitan son póster. ¿Por qué? Porque si ellos son buenos en póster, para que vean, por ejemplo, un estudiante, ¿verdad?, que es bueno en postres, perfecto, pero no lo voy a dejar haciendo postres, yo tengo que ponerlo a trabajar cocina salada. ¿Por qué? Porque si ya tiene su fortaleza, empieza a trabajar en su debilidad. ¿Por qué? Porque nosotros tratamos siempre de mantener en nuestra formación o en mi equipo de entrenamiento que todos sean integrales. Es decir, que todos manejen todas las áreas desde todo punto de vista. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, hoy estamos en servicio y me faltó el pan que no, nadie puede hacer el pan que no tiene que salir el chef corriendo, sino cualquiera de las personas que estén cocinando puede asumir ese cargo. Sí. Entonces es algo de lo que nosotros tratamos siempre de manejarnos. En el caso de la escuela, generar una formación integral en todas las áreas de cocina. Evidentemente, siempre el estudiante va a tener preferencia por algo. Sí. A alguno le va a gustar la panadería, a otro le va a gustar la cocina salada, a otro le va a gustar la pastelería, a otro le va a gustar la repostería, a otro le va a gustar la cocina italiana, etcétera, etcétera. Pero la idea es de que ellos sean 100% integrales para que a donde vayan puedan dar la talla. Pero si tú, como él es bueno en postre, yo solamente lo dejo en postre, imagínate, ese pobre hombre se graduó, ese pobre muchacho se graduó y le toca trabajar cocina salada. Se frustra. Entonces es una de las cosas que buscamos acá. Pues entonces ya ustedes como maestros buscan darle todas las soluciones o respuestas a sus alumnos mediante la educación que les brindan. Y eso los hace ser buenos maestros. Sí, buenos maestros, ¿verdad? Ya, digamos... De hecho, nosotros nos convertimos en autodidactas. Muchas veces nos tuvimos que convertir en autodidactas porque pues, no teníamos cómo resolver la situación y bueno, empezamos nosotros mismos a investigar, a buscar, a indagar, sobre todo acá en Venezuela que tenemos la limitante del tema económico y antes quizás, estoy hablando de 2016, 2014, había cursos que podías salir fuera del país sin mayor problema, estudiar, formarte, ahorita es muy difícil. Y bueno, todo lo que son las nuevas tendencias, los nuevos espacios nos ha tocado de manera empírica investigar, buscar. Gracias a Dios tenemos muchos amigos afuera y bueno, son en este caso razones de consulta. Pues. Por ejemplo, hay una tenga, no, vamos a ver, llamas a Sergio, por ejemplo, Colombia. Sí. Pero mira, ¿sabes qué? Salió esto, ayúdame aquí. Yo creo que esto se hace así, asado, y eso ahora que yo, y uno siempre va a tratar de estar de una manera de vanguardia, siempre estar al día con las cosas, quizás no de la mejor manera, pero buscamos siempre de poder estar allí. Y más ahorita que todo está globalizado con el tema de Internet. Bueno, mira, realmente a mí decirte el hecho de reconocimiento, o sea, no me mueve, me mueve más la pasión, el gusto de las cosas. Nosotros pues de alguna manera nos empezamos a dar a conocer sin darnos cuenta y nos posicionamos acá en el estado. Hay una asociación que se llama Asociación Civil de la Gastronómica, empezó de alguna manera su fundación y nos invitaron a participar. Nosotros empezamos a participar, en un principio éramos casi 30 y tantas personas, ¿okay? Se generó la fundación, empezamos a hacer eventos, básicamente era el reconocimiento y ahí fue donde empecé a investigar parte de lo que era la cultura gastronómica del estado, por municipios, por parroquias, etcétera, etcétera.
Bueno, en la actualidad, de esas 30 y tantas personas, solo quedamos 6. Okay, yo ahorita soy el vicepresidente de la asociación. Ya somos punto de referencia a nivel nacional en Aragua, ¿okay? Y de alguna manera, sin darte cuenta y sin proponértelo, ya la gente a uno lo conoce como referente. O sea, a nivel nacional, cuando hablan de Aragua, prácticamente me nombran dentro de las personas pues que conocemos el espacio o que manejamos el espacio. Aquí a nivel nacional hay un grupo de cocineros más relevantes y bueno, gracias a Dios tengo el honor de ser partícipe de ese grupo de cocineros. Okay, aquí pues de alguna manera hay muchas personas académicas que bueno, ya muy pocas de ellas ya están en vida y los pocos que están en vida, la mitad está fuera de nuestras fronteras por la misma situación país, pero de alguna forma pues es un grupo del cual hay mucha sapiencia y pues de alguna manera es como una fuente de consulta, decir, de primera mano. Okay, y bueno, eso también nos ha ayudado a seguir y poder tener alguna información un poco más precisa de las cosas, y de alguna manera es eso, estar dentro del status quo de lo que es la representación gastronómica. ¿Okay? Fíjate, algo que tú comentabas de cuando nosotros comenzamos, algo que por lo menos hice yo, fue revisar contenidos programáticos, ¿okay? Los que habían tanto nacional como afuera, y nosotros creamos un pensum diseñado como si fuera un pensum universitario, ¿okay? No es un pensum copy-pega porque aquí no hay universidad, pero sí tomamos referencia pensum de espacios de universidades en España, universidades en Alemania. Okay, parte de revisar el pensum de lo que es la Escuela de las Américas de Estados Unidos, ¿okay? Y ahí fue que creamos el pensum de acá de Venezuela, okay, el cual mucha gente me veía así como que extraño cuando yo le dije que el pensum en su momento eran 950 horas académicas y la gente me veía feo, porque decía son muchas horas y no me importa. Y de hecho, bueno, de 950 le aumentamos 200 horas más. Wow. La gente me veía peor, ¿no? Sí. Decía, no, que es mucho tiempo para estudiar. Y digo, mira, para esto, gastronomía nunca se deja de estudiar. Yo tengo 20 años acá y todos los días me formo, todos los días estudio, todos los días aprendo. Sí. Y no dejo de aprender, no dejo de estudiar y no dejo de formarme. De la misma forma, no, tú nos ves buscando, viendo tendencias, entendiendo las tendencias para poder conocer los orígenes y poder empezar a establecer cuáles son los marcos para poder desarrollar esa técnica. ¿Okay? Entonces esto nunca se deja de estudiar. De verdad que todo el tiempo estamos en una constante formación. Bueno, mira, aquí hay un postre que es muy famoso, se llama torta melosa. La torta melosa dice la historia que es el postre favorito del Libertador. Y a mí me da mucha risa porque mi tía por parte de papá decía que ese postre que le inventaba mi abuela. Y decía, wow, no puede ser, o sea, mi abuela no es tan vieja. O sea, si lo comía el inventador, ese postre es como 200 años, no tenía esa edad. O sea, era algo absurdo, ¿no? Sí. Y empiezo a hacer seguimiento, empiezo a hacer estudios del postre, y efectivamente el postre, mi abuela es de Táchira, San Cristóbal, y el postre nace allí. Y decía, pero es que no pudo haber nacido en San Cristóbal porque el Libertador en su niñez jamás fue al Táchira y no pudo haber probado el postre. Bueno, siempre me quedó esa semilla de curiosidad y empiezo a investigar. Por cosas de destino, un día estábamos en lo que era la hacienda de San Mateo, que es una hacienda que perteneció a Simón Bolívar. Estaba una persona allí narrando, ¿ok? Y pues el momento que tuvo su receso, yo me pude conversar con esa persona, y esa persona me da una historia sobre el postre que me pareció súper interesante, ¿no? Claro, es algo que el problema de acá es ese, como no hay registro, puedes buscar vos. Pues me generó mucha curiosidad, fui y hablé con el cronista del municipio,
El cronista del municipio había oído algo, pero tampoco tenía cierta certeza, y empezamos a investigar, al final llegamos a una persona que desde Caracas nos indicó que ese postre había nacido en Caracas, en algo llamado pulpería, que es como decir una especie de panadería, una panificadora, desde entonces en la época de la colonia, ¿okay? En donde pues eran dos postres españoles. Uno era la torta burrera o torta de pan y el otro era la torta de queso. Y por error mezclaron las dos tortas. ¿Okay? Esas dos tortas se mezclaron. A nivel de ingredientes se hizo esa torta a la familia Bolívar, que era una familia muy influyente para Caracas, y el pulpero solamente lo hacía para los Bolívar porque él iba a decir que se equivocó. ¿Okay? Esa torta al final entendí, por esa persona aprendí que no era del postre obligatorio de la familia, de los hermanos de Bolívar. Y pues por supuesto, Bolívar al ser el más pequeño, ya pues por añadidura forma parte, o fue la persona quizás la famosa pues que tenía el postre. ¿Cómo ese postre llega a, si solamente lo hacían en ese espacio? Te explico. Una de las esclavas, ¿okay? Vamos a llamarla así, que era como las nanas, el coronel Bolívar, y manda a la pulpería a que aprenda a hacer el postre, porque ellos iban a la finca de San Mateo. Y ella fue la que aprendió a hacer el postre, y ella se lo replicaba a los niños. Sin embargo, pues le dio sus toques, porque fuera que eran de descendencia africana, entonces el postre había que dejarlo reposando en la noche. Ella le decía cánticos, era muy cómico, era cánticos y rezos para que no entraran los espíritus en el pan y fueran a afectar a los niños. Entonces ella solamente hacía el postre en cuarto creciente, y así sucesivamente. ¿Por qué el postre se pierde? Porque el postre fue inicialmente en esa época exclusivamente, por lo que digo, era de la familia Bolívar. Esta señora que era de alguna manera la nana de la hermana mayor de Simón Bolívar, ella entrena a la negra Matea, que era la nana del Libertador, le enseña los oficios, ¿okay? Porque dentro de las fincas o dentro de las haciendas, cada hijo tenía una nana, y esa nana aprendía todo lo que eran los oficios y las costumbres de la familia para poder atenderlo cuando ellos se independizaron. ¿Okay? Así como la negra Matea aprendió el oficio, también aprendió el servicio, ella estaba entrenando a otra persona. Pues bueno, vino el tiempo de la época de independencia, Simón Bolívar se va, la negra Matea queda con la hermana del Libertador, y de alguna manera pues queda a cargo de la hacienda de San Mateo. Ella sigue formando personas, ¿okay? En el mismo oficio, porque eso era de alguna manera costumbre, ¿no? Bueno, pasa el Libertador, fallece, etcétera, etcétera. La negra Matea se va al exilio con la hermana de Bolívar, y la niña que ella formó siempre le decía mamá Matea, así como Matea le decía a la negra Hipólita mamá. No eran familia consanguínea, pero como era la persona de alguna manera que fue la persona que te entrenó en los oficios, le decía mamá. Bueno, esta persona que yo conocí era la nieta de esa niña que la negra Matea enseñó a hacer la torta. Y ella nos comentaba de que en el año 1916, empieza el boom petrolero. El boom petrolero se da en lo que es el estado Barinas y el estado Táchira, que es donde está San Cristóbal. San Mateo era un pueblito pues en donde no había mayor cosa que hacer, y ella se va a esa zona en búsqueda de pues, mejor calidad de vida. Empieza a trabajar en una casa de familia. Casualidad de la vida, que en esa casa de familia los dueños tenían una panificadora. Sí. Esta muchacha hace, que era la hija de la muchacha que pues entrenó la negra Matea de alguna manera. Esta muchacha replica el postre en la casa, le gusta mucho al dueño, y el dueño le pide a la receta y gustosamente se la da y le cuenta la historia. Y de ahí, en esa panificadora se empezó a vender la torta melosa, y se decía que era el postre favorito del Libertador. ¿Ok? Ya para los años 1920-22, el boom petrolero en el Táchira muere y se muda hacia el estado Zulia. ¿Ok? Al mudarse al estado Zulia, la panificadora, pues ya no había tanto volumen de personas, la panificadora de alguna manera desaparece,
Y las personas del Táchira que conocían el postre lo replicaron a su manera. Y ya en esa época, de alguna manera, pues la escritura era un poco más accesible a las personas y muchas personas recrearon la receta por escrito, entre ellas mi abuela. Y por eso es que se dice de que ellas son las creadoras de la torta melosa. Realmente no son las creadoras, sino ellas replicaron una receta que se daba en un espacio que dejó de existir. Y la torta, que es decir, se dio a conocer fue en los años 40, imagínate, aproximadamente, y se dio en ese estado. Y se manejó, inclusive, eso está en el libro, uno de los libros más famosos de gastronomía de Venezuela, que es el libro de Scannone. Se maneja la receta tradicional del Táchira, pero nunca se fue más allá de estudiar sus orígenes. Entonces, al final, la conclusión es, esa torta jamás se dio en Táchira, sino se dio en la capital, y se desarrolló en Aragua, San Mateo. ¿Qué es lo que pasa? Que en la época de la colonia, Aragua formaba parte de lo que era la Gran Caracas. Entonces todo se dice que es Caracas. Sí. Y eso es algo que tenemos acá en nuestro estado. Nuestro estado es el estado de Aragua, ¿okay? Se llama Cuna de Libertadores porque se dice que Simón Bolívar nació en San Mateo. Pero como en aquel entonces era Caracas, los le llamaban Caracas. Sí. Pero si nos vamos a la actualidad y tomamos la visión política de Simón Bolívar es aragüeño, ¿no? Entonces, muchos de los platos que se hacían en la capital, que se podían hacer en Aragua, se le daban la autoridad a la capital, ¿ok? Entonces, por eso es que mucha gente decía, y eso es algo que por eso me empezó a gustar mucho lo que es el tema de buscar los orígenes, porque decían que Aragua no tenía gastronomía, y Aragua tiene mucha gastronomía. Lo que pasa es que antes Aragua formaba parte de la provincia de Caracas. Entonces, pues, cuando decían algo, no, eso es de Caracas, realmente no era de Caracas, sino era de Aragua. El mejor cacao del mundo es de Chuao queda en Aragua. ¿Okay? Nosotros producimos el mejor cacao del mundo. Nosotros acá en el estado producimos uno de los rones más importantes del mundo, que es el ron Santa Teresa. ¿Okay? Y bueno, así como eso hay muchas cosas bien interesantes que hacen de que Aragua sea un estado bien particular. Primero por su ubicación geográfica y segundo pues por los rubros que en este caso tenemos muy buen café también. Entonces si nos vamos a los rubros gastronómicos quizás más relevantes que café, cacao y ron, producimos los tres. ¿Okay? Por eso es que es importante a veces conocer el origen de las cosas. Y se nota realmente toda la capacidad de conocimiento histórico que tú tienes, ¿verdad? Porque mencionaste algo muy realista. Existe muy poca documentación porque antes el conocimiento se manejaba por generaciones, ¿verdad? Todo hablado, de esa manera era que se manejaba. Por eso es que se ha perdido a veces muchas partes importantes de la historia. Bueno, fíjate, ¿qué fue lo primero? Se trabajó un boca en boca, o sea, lamentablemente ahí no pudimos hacer mayor cosa. Sí. Porque conseguimos en parte lo que fue los registros de lo que eran los padres franciscanos, ¿ok? Sí. Había una persona que llamaban el escriba, ¿okay? Sí. Sí. Que era la persona que salía en la calle y él recopilaba todas las cosas dejadas por escrito. Sí. Nos costó un mundo, pudimos entrar a los archivos, pudimos buscar por fechas, pudimos cotejar. En este caso, el cronista del municipio dio fe por escrito, ¿okay? En el cual lo que estaba diciendo la persona real, que esa persona venía descendiente de esta persona, y que aunque no eran familiares directos, dentro de los registros de San Mateo de la iglesia, normalmente esos registros de llevar en la iglesia, sí decía de que la persona que llamaba, que era el nombre de María, su abuela, ¿okay? De alguna manera pues era la persona que estaba encargada de la hacienda en el momento de que la negra Matea estuvo por fuera. De hecho, ella se va porque, ¿cómo se llama? A la hermana de Simón Bolívar, el general Páez, pero la finca era hermano de la otra hermana de Simón,
y esta muchacha que fue la persona que entrenó la anémica es la que queda de nana de la quinta. Entonces esa tradición se fue manejando y se va llevando, así como esas tradiciones de recetas de abuelos a nietos, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa? Por lo menos acá en Venezuela. En Venezuela, en el año 85, ¿ok? Aproximadamente, hubo de alguna manera, que fue el primer Viernes Negro, ¿ok? Muchas personas que estaban en lo que eran las periferias o los estados fuera de capital, se tuvieron que ir y viajar a la capital para mejorar sus condiciones de vida, ¿ok? Entonces hubo como un salto generacional que se pierde en estos pueblos, ¿okay? Y muchas de esas tradiciones empezaron a morir. Sí. ¿Qué sucede? Bueno, ya la cuestión, ya para los años de la primera época de 2000, 2005, que ya de alguna manera hubo una estabilidad, muchas personas regresan a sus tierras, a sus espacios, y quieren volver a retomar quizás esas tradiciones que llevaban, y esas tradiciones por ese salto generacional se perdieron mucho. ¿Por qué? Porque quizás la transmisión que tenían que haber hecho hace 20 años, las abuelas a las madres no se hicieron ahora los abuelos a nietos, ¿ok? Y pues no es lo mismo una persona de 40 años, 45 años, que tiene una memoria gustativa, que normalmente hace un plato, a una persona quizás de 70, 80 años, que quizás ya pues ha perdido parte de su memoria gustativa, ha perdido parte de sus facultades, su memoria, etcétera, etcétera. Entonces hay muchas cosas acá, por lo menos en el país, en esas zonas que se perdieron. Se perdieron porque no había quien lo hiciera, o no había quien continuara esa tradición. Entonces, algo de lo que estamos tratando nosotros es de poder saber cuáles eran esas tradiciones, cómo se manejaban esas tradiciones, y de alguna manera cómo podemos rescatar esos platos para que las nuevas generaciones sepan de alguna manera cómo se hacía. Ahora bien, aquí hay otro meollo, y este otro meollo es el siguiente. Hay muchos países que viven del turismo, ¿ok? Te digo algo, muy aparte de la situación que estamos viviendo acá, puedo decirte que Venezuela es un país muy rico y muy lindo. En diversidad, tenemos muchos ecosistemas, tenemos ecosistemas de desiertos, tenemos montañas nevadas, tenemos selva, tenemos llano, ¿okay? Tenemos un ecosistema muy variado, el cual yo considero de que Venezuela podría ser una potencia turística, ¿okay? Para poder ser una potencia turística, de alguna manera pues tenemos que darle ¿cómo explico? Tenemos que darle importancia al turismo como tal. Y igualmente debemos presentar la gastronomía, porque la idea es que el turismo genere divisas para que el país pues, se mantenga así como España. España vive del turismo, creo que más del 60% de los ingresos per cápita vienen del turismo. Y eso Venezuela lo pudiera vivir. Pero yo no puedo presentar una cocina, por ejemplo, viene un turista, decirte algo, un turista de Estados Unidos, un turista de Rusia, un turista chino con dinero, porque está acostumbrado a quedarse en un hotel 5 estrellas, y yo no puedo venir en un plato de peltre, ¿verdad? Y presentarle un postre, pues, aunque sea muy tradicional, presentarlos de esa forma, porque son personas que no están acostumbradas a ese tipo de productos, son personas que están acostumbradas a ese tipo de presentaciones, pero no por eso yo no puedo dejar de venderse o mostrarles las bondades de mi país. ¿Qué tengo que hacer yo? Yo tengo que aplicar lo que llamamos las técnicas de vanguardia, ¿okay? Y convertir ese plato, que es un plato de una cocina campesina de pueblo, presentarlo como un plato minimalista, con un plato que sea atractivo visualmente para que las personas puedan probar nuestra gastronomía. Y yo no estoy inventando nada. Eso es lo que hizo España y lo que hizo Francia con su gastronomía, y llegaron al punto donde llegaron. Ellos son los padres de las cocinas de vanguardia. Y las cocinas de vanguardia, por ejemplo, ¿qué hace David Muñoz, que es el mejor cocinero del mundo? David Muñoz toma parte de la cultura gastronómica de España y las mezcla con la cultura. Ahorita está mezclándolo mucho con los chiles mexicanos, con las culturas asiáticas, y está creando platos, pero parte de lo mismo, es una paella. Ahorita que la paella no es una paella tradicional,
sino quizás la paella con hongos shiitake, por ejemplo, con una salsa ponzu. Entonces estás generando una explosión de sabores, estás de alguna manera no mostrando parte de tus raíces mezcladas con otras cosas, y es un plato que de repente te cuesta $250, ¿ok? O sea, económicamente es muy atractivo también. Entonces yo pienso que nosotros podemos mostrar nuestras cocinas ancestrales, nuestra gastronomía, desde un punto de vista más moderno, evidentemente, conociendo los principios de la misma, ¿okay? Tratando de llevar quizás las técnicas de cocción o quizás esos sabores ancestrales en un plato pues más moderno, más minimalista. Y eso, sí. Eso es parte de lo que yo quiero lograr acá. Bueno, mira, creo que el primer punto fue el factor tiempo. O sea, ¿qué es lo que pasa? Ahorita, en la actualidad, la gran mayoría se está graduando una vez a la semana, medio día de clases, 4 meses, 5 meses al año. Entonces te dan títulos de maestros, chef, es decir, que tú con 9 meses ya tú te conviertes en chef de cocina internacional. Entonces, ¿qué pasa? Acuérdate que a veces la gente busca lo más rápido y lo más rápido. Ese creo que ha sido el primer reto. Sin embargo, yo no he querido ceder. Mucha gente me dice, pero es que tú tienes que no es la idea, porque si yo sigo, y lo mantengo, yo soy cocinero, no soy chef. Chef es una palabra. Sí. Y pienso que uno debe conocer su oficio, su profesión. Y debe amar su oficio y su profesión. Y muchas veces, yo me presento como cocinero. Eso a mí no me da ni más ni menos. Sí. Entonces, el generar esas expectativas en una persona, yo soy chef internacional, sí, que cocina, no, ¿y en qué país usted ha actuado para poder ser chef internacional? Sí. No, bueno, es que realmente no he salido del país, no puede ser chef internacional. Creo que ha sido el reto más fuerte, de verdad, el tema del tiempo. Sí. Por la parte de diseño del curricular, de verdad que no fue difícil, porque uno, pues en función de lo vivido, en función de la experiencia y en función de lo que yo quería reflejar, que era una formación integral. Pero nosotros no solamente manejamos cocina, nosotros manejamos la parte también de enología, la parte de coctelería, la tocamos allí, manejamos la parte de servicio de mesa, manejamos la parte de nutrición, costos, gerencia gastronómica, y por el otro lado tocamos algo de panadería y pastelería. ¿Por qué? Porque el cocinero profesional egresado puede ser cocinero, puede trabajar en el área administrativa, o simplemente puede trabajar en el área de servicio. O sea, esa es la idea que tenemos formación. Sí. Porque lamentablemente tú sabes lo que quieres, pero tú no sabes lo que te depara el futuro. Y una de las cosas que nosotros buscamos es de poder generar personas integrales para que puedan asumir el reto que les pongan en la casa. Sí. Entonces, eso fue parte de lo que buscamos, y evidentemente somos de Venezuela. Una de las cosas que eso es algo que también no entiendo que pasa acá en el país, una de las cosas que yo más manejo y las que yo más trabajo es la cocina del país. Tú ves normalmente esos cursos de estudio de cocina internacional, entonces te dan italiano, español, asiático, o italiano, mediterráneo, asiático, o simplemente están mediterráneo y asiático. Entonces no tocas el tema de cocina venezolana, o la cocina venezolana, 4 platos típicos y el Dios. O sea, ¿no? Tú debes manejar cocina local, porque tú estás en este espacio, tú debes conocer. Somos el único instituto a nivel del Estado que da cocinar a cuenta. Nosotros damos cocina venezolana, y desde cocina venezolana dominamos la cocina del Estado. Porque tienes que conocer cuál es, en este caso, tu despensa, y en función de tu despensa y tu costumbre, pues los platos que se dan de manera natural en los espacios. No sé por qué la gente no lo maneja, pero bueno. Que cuando uno hace, por lo menos en mi caso, no es un tip, pero tengo que estar muy consciente, porque de repente hago algo y al final no me acuerdo ni qué le coloqué. O sea, yo normalmente, ¿qué hago? Yo trato de crear, o sea, crear en qué sentido. Primero, por ejemplo,
vamos a hablar de gastronomía turística. Yo, paralelo a lo que es en este caso Aragua Gastronómica, también soy el coordinador gastronómico de la Asociación Venezolana de Curicultura. Aquí la actividad de conejo de alguna manera ha sido un boom, ha sido un boom desde hace años y estamos tratando de retomar. Entonces, ¿qué cosas pasa? El conejo, primero, es una proteína relativamente costosa y que lo que vamos a llamar el compendio de recetas no es muy amplio. Entonces, bueno, uno trata en lo posible de buscar la manera de generar recetas nuevas. ¿En qué sentido? Bueno, trabajar de olor, que es lo primero que uno ve. Un conejo normalmente se hace al salmorejo o lo haces en salsa, a mostaza, y ya, vamos a empezar a buscar cosas, vamos a empezar a crear. Entonces es tratar de ver qué cosas puedo tener yo a la mano y en función de eso qué puedo crear. ¿Qué es lo primero que tenemos que pensar hacer? ¿Qué texturas voy a crear y qué sabores voy a tener? Normalmente nosotros para un alimento debemos crear múltiples texturas. A mayor cantidad de texturas el plato es mucho más agradable. Y luego a nivel de sabores debería crear los 4 sabores más básicos para poder tener un humano. Es decir, dulce, salado, ácido, amargo. Antes no se manejaba de esa forma. Antes todo era combinación, o sea, todo tenía que ir combinado, lo que llamaban el famoso maridaje. Ahora se llama armonía. Sí. ¿Por qué armonía? Porque yo puedo generar cosas que no son típicas y que no van de la mano, pero creando esos nuevos sabores. Y eso creo que es la nueva cocina. Sí. Es lo que tú nombraste hace rato como la cocina tecnoemocional. Correcto. Entonces, para crear recetas, yo pienso que lo idóneo es trabajar en función de qué quieres transmitir tú como cocinero a tu comensal. Y en función de eso empezar a crear. Como te dije, diferentes texturas y generar sabores humanos. ¿Okay? Pienso que eso sería el secreto para, como se dice acá en términos futbolísticos, ¿no? Botarla de control. Bueno, siempre me trazo metas, siempre tengo metas por cumplir. ¿Okay? Ahora, si yo comparo del medio gastronómico, antes de no cocinar nada, a lo que yo hago ahorita, el cambio ha sido súper impresionante. ¿Okay? A nivel de formación, me siento bastante cómodo porque considero que hay detractores y que hay gente que dice que debe hacer las cosas más cortas, etcétera, etcétera. Sí. Considero que las cosas las estamos haciendo bien. Y el resultado lo puedes ver fácil. O sea, tú te metes en las redes sociales, por lo menos en el grupo que se graduó ahorita, se graduó, no, su última clase fue el miércoles pasado. No, el primer miércoles no, sino el miércoles anterior, su última clase. ¿Okay? Y ellos manejaron, y tú ves las clases que ellos venían, los platos que ellos creaban, porque todo fue cocina de autor. Sí. ¿Okay? Eran los retos, era el que tú le puedas generar a un estudiante, haz un reto. Yo creo que si tienes algo bajo este parámetro, que te creen, considere que el objetivo está logrado. Que hay que tener educación, que hay que ser tenaz, que hay que ser resiliente, y si nunca eres constante, las cosas no funcionan. Sí. Y como dicen por allí, ¿no? El ojo del año es el gordo del ganado. Sí. Entonces tendrías que estar encima de ellos para poder tener un producto de calidad. Sí. ¿Y cuál es mi satisfacción? Mira, se están graduando 5 personas, de las cuales ya 2 tienen emprendimientos propios y les va bastante bien. Otra persona empezó de nada porque una muchacha, y de verdad que esa muchacha era muy tosca para hacer las cosas, era como muy justa. Y ahorita es la chef de uno de los mejores restaurantes del centro del país. O sea, cuando tú ves las creaciones de platos que hace, que se maneja la parte de lo que cocina mediterránea, o sea, que quedas loco en comparación a las fotos de lo que cuando él llegó y hacía a lo que hace. Otro muchacho también que trabaja mucho, que tiene una parte creativa espectacular, y a él le encanta mucho lo que hace, pero en la parte de cocina se define. Entonces, tú te pones a ver estas personas que salen, estas personas que cuando entraron no sabían muchas cosas, y que una vez ahorita
con esa seguridad, con ese conocimiento, en la forma en cómo se definen nuestros espacios de trabajo, mira, de verdad que tú ves que la evolución ha sido buena. Que todavía nos falta, mira, como te dije, Saúl, siempre estamos en constante aprendizaje, todos los días aprendemos cosas nuevas, todos los días nos formamos, pero a nivel de satisfacción, yo me siento muy satisfecho. Que ojalá otros espacios gastronómicos tomaran parte de este ejemplo y se dedicaran más a formarse estas medidas. Pienso que si eso se logra, mira, los resultados serían excelentes a nivel gastronómico. De hecho, nosotros en el año 92, Aragua logró ser la primera potencia en Sudamérica que lamentablemente se perdió, y es algo que queremos retomar. O sea, yo de alguna forma estoy muy ligado con la Universidad Central de Venezuela, la Facultad de Agronomía, porque, bueno, primero ellos fueron las personas que me ayudaron cuando yo comencé, y segundo, que hay muy buena relación con profesores. De hecho, yo tengo profesores universitarios dando clases en la academia, ¿ok? Y de alguna manera, pues, siempre hacemos esa sinergia, y el coordinador de lo que es el área de cultura de la universidad fue la persona que me invitó a este proyecto. Y es algo que ayuda, porque nosotros logramos que el conejo estuviera a la par del peso del pollo en algún momento. Queremos volver a lograr eso. El conejo es una proteína que es muy sana, es una carne muy magra, es una carne de excelente calidad, y el conejo se reproduce mucho más rápido que las mismas cosas. Entonces se le puede sacar muy buen provecho. Fíjate que aquí las cosas son a veces tan locas. Aquí en Aragua está una granja que produce avestruz desde el año 1995, es decir, ya tiene 27 años produciendo avestruz. ¿Y tú crees que aquí en Aragua se come avestruz? No se come avestruz. Este es otro proyecto que estoy ahorita con ellos, con las personas de la granja, tratando de hacer recetarios, ¿ok?, para dar a conocer el producto y que de alguna manera, pues, se prolifere, porque la carne de avestruz es una carne de alimento, es una carne de gozo, es una carne de alguna manera súper sana y que fácilmente puede ser competitiva a nivel de la carne. Bueno, mira, realmente fue algo como muy natural, ¿no?, la aceptación. Quizás en aquel momento, porque estudiar un oficio de una persona, por lo menos acá en Venezuela, estudiar un oficio era para las personas que no querían hacer nada en la vida. Bueno, aquí no era tanto el tema machista, ¿no? Aquí no era el que no quiere estudiar, el que es cocinero, el que es barrendero. Entonces, pues, quizás fue por ese piso, pero mira, no, o sea, no fue algo normal, que la gente, pues, fue lo contrario, más bien quería que les cocinara, ¿no? Pero de verdad que pienso que fue por el momento, pienso que fue más por la situación justamente para la época. Sí. De hecho, antes de estudiar oficio general, y una de las cosas que lo primero que yo hice fue enseñarle un oficio. ¿Por qué? Porque la situación del país amerita de que tú tienes que tener una entrada, y creo que lo más factible es que ella salga de acá. Lamentablemente ahorita por las condiciones no hay mucho futuro, entonces tienen que aprender un oficio para que cuando ella se vaya a otro espacio ella se pueda defender y pueda empezar a trabajar para ayudarse a cubrir sus gastos para poder estar afuera y poder desarrollarse. Sí. Entonces, esa concepción ha cambiado. De hecho, acá en Venezuela ahorita los oficios son muy solicitados, los oficios de alguna manera son muy respetados, porque muchas de las personas que ahorita practican oficios son profesionales. Sí. Y son profesionales porque lo hacen para tratar de poder completar lo que no pueden completar trabajando con su profesión. ¿Cuántas recetas de autor podrías decir que tienen? Bueno,
nunca me he puesto a contabilizarlo, ¿sabes? Como honestidad, la primera me lo dicen, ya no, hemos sacado muchas, sacado varias, inclusive hemos perfeccionado recetas que hemos conseguido por allí. Siempre trato de, igualmente, con nosotros nos manejamos de la siguiente forma. Nosotros enseñamos lo que sabemos. Sí. Por ejemplo, si yo te hago una paella, cuando yo le enseño, yo no enseño mi receta de paella. O sea, no es que yo tengo una receta para la izquierda y una para la derecha. O sea, lo que yo tengo que enseñar, yo lo enseño igual. O sea, porque la idea es transmitir lo máximo para que ellos tengan buen resultado. ¿Qué es el beneficio de ellos? Sencillo. Ellos siempre me van a recordar. Y siempre voy a ser la persona que los formó y llegaron gracias a la ayuda de uno, o por lo menos por parte o pilar de esta formación o de ese. Entonces, uno no tiene esos egoísmos, ¿ok? Pero de verdad que nunca me he puesto a pensar y analizar cuántas recetas de ellos son bastantes, cuántas no las tengo cuantificadas, realmente no lo es. Hace un tiempo con la asociación era bueno, hemos escrito un libro, pero eso quedó en el aire y ahorita sí. De hecho, parte de mi investigación la tengo. He estado investigando algunas cositas, inclusive conseguí una bibliografía con Víctor Pérez, que es cómo escribir un libro. Pero sí pienso que el año que viene me voy a enfocar en eso. Me voy a enfocar en eso y tratar de ver si puedo escribir sobre lo que es la gastronomía árabe. Sobre esto, decirte que haga fusiones de sabores y aguantar. Para formar trato de generar una cocina de vanguardia no lo más básico posible, sino lo más apegado a las defensas locales. Por ejemplo, si estoy hablando de la costa, trato de que todos los ingredientes se puedan usar en la costa. Porque al final va a ser más fácil a estar buscando de repente cosas que no consigues acá y va a complicar la vida. Sí. A título personal, de repente en mi casa, sí, porque tengo una defensa amplia, variada y de repente también me sabor. Pero cuando estoy trabajando, trato de buscar, y si no tengo el sabor, trato de ver qué puedo conseguir yo dentro de mi defensa local que me pueda generar un sabor lo más similar posible a este producto que estoy. Y siempre los hago. Sí. Es cuestión de repente con más tiempo o menos tiempo, pero siempre se consigue algo. Wow. Bueno, mira, antes de eso, quiero comentar algo con respecto a Victoria. Victoria ahorita en noviembre tuvo la oportunidad de participar en Fusión a la Carta. Fusión a la Carta es uno de los concursos más importantes a nivel de estudiantes de gastronomía en el país. Y casualmente fue con una receta de conejo, ¿sabes? Estuvo entre las finalistas. Fue la finalista, ha sido el finalista más joven desde que se inició el concurso, 14 años, y bueno, hubo 200 y tantas personas que participaron y estuvo entre los 16 finalistas. Sí. Qué bien. Contestando. Mira, yo pienso que el consejo que, por lo menos mi mamá me dice, que es la que te puedo decir ahorita que me viene a la mente, es el que siempre uno tiene que finalizar lo que comienza y no debe ser perseverante. El éxito está en la perseverancia. Creo que eso es una de las cosas que hemos sido bien fuertes, a pesar de la situación del país, a pesar de que de repente la competencia se pudiera sentir real, a pesar de que de repente nosotros tenemos una propuesta que a vista del público quizás sea la más desfavorable de función del tiempo, nos mantenemos tratando de hacerlo porque lo estamos haciendo por el beneficio de las personas y es que en algún momento la gente lo entenderá, la gente lo asumirá y la gente pues se adaptará a eso. Es lo que te pudiera decir. No, es lo único, de verdad que sí. ¿Cuál ahorita mi sobrino, pero está pequeñito, es el que están como metiéndole que va a ser cocinero, ¿no? Sí. Pero tiene 3 años, pero de resto era el máximo. ¿Cuál ha sido tu competencia más reñida que has tenido, que tú has sentido
que te ha generado mayor estrés, interés o dedicación, como le podríamos decir? ¿Cuál ha sido tu mayor competencia, que consideras tu mayor logro? Ya. Cuando tú hablas de competencia, hablas de competidores. Concursos, de concursos, tú como concursante. Bueno, mira, te voy a comentar algo, ¿no? Y te va a dar mucha risa. Lo que pasa es que de muchacho nunca participé, por lo menos a nivel de gastronomía, nunca participé. Ya después que empecé a estudiar, sí, me da mucha risa porque me postulaba a concursos y me ponían pedo. Por ejemplo, hay un concurso de cocineros profesionales, recuerdo yo, aquí en el estado, y me dijeron que no podía participar porque nosotros éramos necesitados. Y ahí ya conflicto de interés. Y siempre, cuando se presentó algo así a nivel de concurso, me ponían un pedo, no sé por qué. Sí. A veces, no sé si era el miedo de repente de las personas. Y entonces, la verdad que nunca me enfoqué como en ponerme payaso. No me pueden hacer cosas de cosas. Simplemente te ponen puertas, o te ponen trabas, no tenía que dar la escuela. Entonces, yo daba clases en otros espacios y estaba allí. ¿Quieres participar aquí? Sí. Así ganamos, no directamente yo, pero mis alumnos. Las copas Felipan son las más importantes a nivel de pastelería y panadería en el país. 2015, 2016, 2017 ganamos consecutivamente. Ganamos consecutivamente Felipan. Por ejemplo, fusiona la carta. Nosotros empezamos a fusionar la carta en 2017, 2018, 2019, 2020 no hubo. Y 2021 fuimos finalistas. Siempre. Entonces, de repente, no quiero hacer yo directamente, lo hice por medio de terceros. ¿Ok? De verdad que no sé por qué nunca, es más, después de que un gran amigo de usted me decía, no, estás loco, no te vamos a dejar disfrutar, no vas a dejar nada. De verdad que no sé, nunca lo, o sea, sí que igual, cuando me propongo algo, le pongo el mío y trato de dar lo mejor de mí y ser el mejor de los mejores. Quizás eso le generó miedo a otras personas, no lo sé. Vamos paso a paso, ¿no? Lo que digo, cuando me fui, para mí fue un aprendizaje. Y fue muy positivo, una parte de que no estoy bien, fue muy positivo. Unos clientes que se explotaban, ser extranjeros, no hacía espacio sin papeles, pues los pagos eran horribles. Pero aprendí, yo manejaba taxes, yo no manejaba servicio directo en restaurantes, yo trabajé en restaurantes, trabajé en espacio de 150 meses y llegué a ser jefe de cocina en 3 meses. Y me fue muy bien. Aprendí a trabajar, sobre todo a bollarme, nunca me había bollado, de tener 50, 60 comandas a la vez. Y todo no es una experiencia. Eso es lo que voy a hacer. Con respecto a consejos, o qué te puedo aconsejar, mira, ahí, tú eres una persona súper preparada, tú eres una persona igual que yo, has hecho varias cosas fuera de eso. Todo lo que te puedo decir, uno tiene que ser siempre resiliente, siempre. Para todos los días dar lo mejor de ti, todos los días trabajar, hacer lo mejor, dar lo mejor de uno. Esa es la mejor recompensa de otro. Y con respecto a las personas que les apasiona la gastronomía y les llama la atención, hagan. Uno nunca puede simplemente parar algo por miedo. Nada es difícil en este mundo, no hay nada imposible en este mundo. Todo va a depender de las ganas que usted le ponga para hacerlo. Y es igual, la gastronomía, a pesar de todo que te puedan decir, a pesar de que son muchas horas de trabajo, que son mal pagados, de que de repente es muy sacrificado,
también tiene su recompensa. Quizás es bonito que tú estés en la calle y dirán, wow, ustedes que están ahí, póntale, yo lo conozco. Yo estuve en un evento y que fue el chef, y de verdad qué comida tan buena. Mira, eso creo que no tiene precio. Que si una persona se te hace, la verdad, si te dé las gracias y te diga que de verdad que no había probado algo así, o que de una persona y te dé las gracias porque hiciste recordar a su mamá que ya no está con ellos y que cuando probó lo que tú hiciste simplemente fue llevarla a ese momento, eso no tiene precio. Creo que este es el mejor agradecimiento y el mejor pago que tú puedas tener como profesional en esta área. Y eso es algo que uno lo llena y considero que te hace sentir a uno muy, pero muy bien. Entonces, creo que mejor recompensa que esa es la parte de estar. No hay recompensa monetaria que te compense. Sí, bueno, muy bueno, mi hermano Wilmer, un gran profesional. Yo te doy las gracias. La verdad es que me siento muy honrado porque, como yo he mencionado en muchas de las ocasiones, esto pues es un tributo en vida de las cuales no fuera posible si ustedes no me brindaran de su tiempo. Yo sé que ha sido pues pues, ¿qué te digo? Muy difícil coincidir, ¿verdad? En cuanto a factor tiempo, porque sabemos muy bien, ¿verdad? Que son muy dedicados, pero ya ahora que han logrado, pues, ya concluir, ¿verdad? Con estos periodos formativos, pues, ustedes se pusieron, pues, a total disposición y eso lo agradezco, ¿verdad? Y lo comprendo muy bien. Yo desde mi hermosa tierra catracha, Honduras, te mando pues un eterno agradecimiento y te agradezco mucho por darme de tu tiempo, de tu hora clase, por decirlo así, para darme esta lección de vida, y te mando un extensivo abrazo hasta Venezuela desde mi hermosa tierra catracha, Honduras. Gracias, Wilmer. De verdad que muchísimas gracias a ti por la atención y bueno, estamos totalmente a la orden, lo que necesites y en lo que te podamos colaborar, siempre vamos a estar allí al pendiente, hermano. Sí. Agradecido.